Continuamos con el desarrollo de la unidad 2, que se llama Biofísica Cardíaca y Respiratoria. En particular, hoy vamos a estudiar dos temas, la tensión superficial por un lado y la capilaridad por otro. Comencemos entonces por el desarrollo del primer concepto, el de tensión superficial. La tensión superficial se debe a que las fuerzas de cohesión que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Observemos el recipiente aquí de la figura, recipiente que se muestra aquí, que contiene, por ejemplo, agua. Y los puntos, las esferitas rojas, están representando en realidad a las moléculas que constituyen ese líquido. Centrémonos en una molécula, por ejemplo en esta que estoy señalando con el puntero láser. Esa molécula se ve afectada por las fuerzas de cohesión debido a las moléculas que la rodean. Es decir, ella se siente atraída por todas y cada una de las moléculas que la rodean. Pero esas fuerzas finalmente se cancelan entre sí. En cambio, si vamos a una molécula de la superficie, por ejemplo esa o esta que está aquí, ella se ve atraída por la fuerza de cohesión tanto por la molécula que está a la derecha como la que está a la izquierda, como estas dos que están inmediatamente por abajo de ella y también por esta que está todavía un poquito más abajo. Y estas fuerzas de cohesión, en este caso, no se cancelan, sino que al contrario, refuerzan la atracción, la cohesión entre las moléculas de la superficie. Es decir, la tensión superficial es la resistencia que opone la superficie a ser rota. La superficie entonces de un líquido en reposo se comporta como una membrana que se alarga bajo tensión. Bueno, la tensión superficial es una magnitud física y nosotros la vamos a definir con la letra griega gamma y se define como la fuerza por unidad de longitud L que actúa de forma perpendicular a cualquier línea o corte en la superficie de un líquido. Y lo que hace es tender a cerrarla. Para entender la definición que acabamos de presentar de tensión superficial, analicemos el siguiente dispositivo. Se trata simplemente de un alambre en forma de U, que tiene una película, un líquido delgado aquí dentro, y además consta de este alambre móvil que me permite deslizarlo agrandando la superficie del líquido o achicarla. Recién vimos que la tensión superficial se opone a que se aumente esa área. Es decir, si aplico una fuerza F, la tensión superficial gamma se va a oponer, va a presentar resistencia al aumento del área que quedó aquí encerrada. En el caso del esquema, la fuerza F es la que estamos aplicando aquí y la longitud que se modifica es esta que se marca acá. Pero en realidad, si nosotros vemos esto de perfil, una vista lateral, aquí tenemos la película de fluido. La tensión superficial está ofreciendo resistencia al aumento del área del líquido y observemos que en realidad hay dos superficies, una inferior y otra superior. Por eso en realidad en el caso nuestro la gamma es igual a la fuerza F que estoy aplicando dividido 2 veces L. Reitero, donde L es esta longitud y el 2 proviene de que hay dos superficies, una cara superior y otra cara inferior. Veamos algunos valores de tensión superficial. Esta tabla corresponde al Giancoli capítulo 13. Por ejemplo, la tensión superficial que se mide en Newton por metro o Newton dividido metro. Veamos la del agua.
la tensión superficial del agua es 0,076, es decir, 76 por 10 a la menos 3 de newton sobre metro. Y cuando consideramos a las distintas temperaturas, la tensión superficial cambia, en particular cuando se aumenta la temperatura, por ejemplo, de 0 a 20 y a 100, la tensión superficial disminuye. La tensión superficial a 20 grados centígrados, es decir, la temperatura ambiente de una solución jabonosa, es de 0,025. Es mucho más chica que la del agua sola. Y la tensión superficial del mercurio es muy alta, es de 0,44. Veamos las analogías que tiene la tensión superficial con la presión. En primer lugar, la presión es la fuerza por unidad de área. En cambio, la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud. La presión ejerce una fuerza perpendicular a la superficie. La tensión superficial ejerce una fuerza perpendicular a la línea. La presión ejerce una fuerza hacia afuera, es decir, tiende a dilatar un volumen. En cambio, la tensión superficial ejerce una fuerza hacia adentro, es decir, tiende a encoger una superficie. Trata de hacer el área de la superficie de un líquido lo más pequeña posible. Como ejemplos, citamos a los siguientes. Una gota de líquido en caída libre adopta la forma de una esfera, porque la esfera posee el área más pequeña capaz de contener un cierto volumen. Aquí se aprecia en esta fotografía bien claro el concepto que acabamos de presentar. Estas son gotas de rocío que se adhieren, por ejemplo, a una hoja de pino. Y esto también, otro muy buen ejemplo, es el globo ocular, el hecho de por qué el globo ocular tiene forma esférica. Veamos este tema que hemos llamado andando sobre el agua. La tensión superficial del agua es mayor que la de cualquier líquido ordinario, excepto el mercurio. El hecho de que tenga una tensión superficial grande el agua es muy importante debido a que ese elemento está siempre presente en los sistemas biológicos. Hay varios resultados en la vida cotidiana que nos ponen de manifiesto este hecho. Por ejemplo, una hoja de afeitar que está hecha con un material que tiene una densidad mayor que la del agua, o una aguja de acero, pueden flotar sobre una superficie de agua. Y otro hecho sorprendente, en cierta manera, es el hecho que algunos insectos puedan caminar sobre el agua. Consideremos con algún detalle el último de los ejemplos que mencionamos, el del insecto que camina en la superficie de agua. Observemos que cada patita del insecto forma una depresión de forma esférica en el agua. Forma esto que está acá en un plano transversal que se muestra aquí. Y debido a la tensión superficial del agua aparecen estas fuerzas, que están dibujadas en color celeste, donde esas fuerzas, el módulo de esa fuerza es igual a gamma por L. Pero en particular, esa fuerza tiene dos componentes, una vertical que forma un ángulo θ con la fuerza realmente y una componente horizontal que también puedo calcular en función de θ, pero que se cancela con la componente de esta otra fuerza. En cambio, las componentes verticales, las que son igual a F por el coseno de θ, esas se van a reforzar. Las voy a tener que sumar a todas. Entonces la fuerza que actúa para sostener la pata del insecto es la siguiente. Es la tensión superficial por coseno de θ por el largo. Aclaro que coseno de θ porque el ángulo que hay entre la fuerza y la vertical es θ.
Entonces, la componente de la fuerza que me interesa es la vertical. Y el largo es el largo de toda la circunferencia, el largo de esta circunferencia, la longitud. Y esa longitud vale 2pi por el radio de esta esferita. Así que en definitiva, la fuerza que aparece sobre la pata del insecto es igual a 2pi por r por la tensión superficial y por el coseno del ángulo. Fíjense que esa fuerza depende directamente de la tensión superficial. Entonces, para ciertos elementos el insecto va a poder caminar sobre el agua, dependiendo de la tensión superficial. Sobre otros líquidos no lo va a poder hacer. Veamos a qué se llama tensoactivo o surfactantes. La definición nos dice que a cualquier sustancia que reduce la tensión superficial de un líquido recibe el nombre de agente tensoactivo o surfactante. En particular, los jabones y los detergentes tienen el efecto de disminuir la tensión superficial del agua. Recordemos que la tensión superficial del agua es grande, 0,072 newton por metro. En cambio, cuando al agua le agregamos jabón o detergente, la tensión superficial disminuye a 0,025. Y en realidad este es un efecto buscado, es deseable para lavar y limpiar, ya que la alta tensión superficial del agua pura impide que ésta penetre fácilmente entre las fibras del material. Consideremos ahora la tensión superficial en los pulmones. En particular, las paredes de los alvéolos segregan un tensoactivo que reduce la tensión superficial en un factor de 15. La tensión superficial del alvéolo sin el tensoactivo es de 0,050. En cambio, cuando le agregamos o consideramos el tensoactivo, la tensión superficial disminuye bastante a 0,0037 newton por metro. En los alvéolos están bañados por capilares que contienen sangre arterial pulmonar. Se produce el intercambio del oxígeno del aire con el dióxido de carbono de la sangre. Bueno, esto lo saben mucho mejor que yo porque lo han estudiado en fisiología. En un alvéolo desinflado, la concentración del tensoactivo es elevada. Por lo tanto, la gamma es baja y entonces el alvéolo se dilata sin dificultad. En un alvéolo dilatado, la concentración de tensoactivo disminuye y aumenta la tensión superficial hasta que se alcanza un punto de equilibrio en el máximo de la dilatación. Al expirar, el aumento de gamma ayuda a desinflar el alvéolo y a expeler el aire. Los alvéolos de un bebé al nacer están tan aplastados que se necesita una diferencia de presión de unos 30 milímetros de mercurio para inflarlos por primera vez. El primer aliento de vida exige un esfuerzo extraordinario para vencer la tensión superficial de los alvéolos. Continuamos entonces y vamos a presentar el concepto de acción capilar. Cuando una gota de líquido se coloca sobre una superficie sólida, como por ejemplo una gota de agua sobre una superficie de vidrio o una gota de mercurio también sobre una superficie de vidrio, el líquido puede extenderse o quedar concentrado, y eso depende de los valores relativos de la fuerza adhesiva y de la fuerza cohesiva. La cohesión se refiere a la fuerza entre moléculas del mismo tipo y la adhesión a la fuerza entre moléculas de tipo diferentes.
observemos aquí, entre la gota de vidrio, entre la gota de agua que se colocó arriba del vidrio, existen fuerzas de adherencia. Esta que estoy marcando aquí es una fuerza de adherencia que tiende a adherir las moléculas de agua al vidrio. Pero también hay una fuerza de cohesión entre las moléculas del agua. En el caso de la gota de agua sobre vidrio, esta fuerza adhesiva es mayor que la cohesiva, de modo que tiene predominio, es decir, la suma de esta fuerza de adhesión con esta fuerza de cohesión, la resultante, la suma, es esta fuerza roja que está aquí. Es este vector dibujado con color rojo que se muestra. En cambio, si sobre el vidrio se coloca una gota de mercurio, la fuerza adhesiva es esta y la fuerza cohesiva es mucho mayor, de modo que la resultante es este vector que se ha dibujado en color rojo. En esta figura se muestra un recipiente de vidrio que contiene agua y otro recipiente también de vidrio que contiene mercurio. En el caso del agua, la superficie libre sube sobre el vidrio. En ese caso se dice que el agua moja la superficie de vidrio, mientras que el mercurio, en lugar de subir, desciende. Se dice entonces que el mercurio no moja al vidrio. La tensión superficial desempeña un papel importante en otro fenómeno que es la capilaridad. En tubos con diámetros muy pequeños se observa que los líquidos suben o bajan con respecto al nivel de líquido que los rodea. Este fenómeno se llama capilaridad y tales tubos delgados se llaman capilares. En la figura se muestra una cierta cantidad, por ejemplo, de agua y se coloca un tubo bastante delgado, un capilar en realidad, y se observa que en él el agua asciende, de modo que asciende una altura, si mido desde acá, desde el nivel de la superficie libre hasta donde subió, sube una altura h. Si en cambio lo que tenemos en el recipiente es mercurio, como ocurre en el caso de esta figura B, y colocamos dentro un capilar, lo que va a ocurrir es que el mercurio desciende una altura h desde la superficie libre. Podemos calcular cuánto vale la altura h a la cual asciende o desciende un líquido en un capilar. Para eso necesitamos definir a qué llamamos ángulo de contacto. Y ángulo de contacto, que vamos a designar con θ, es el ángulo que forma la superficie sólida, es decir, la superficie de vidrio que forma la superficie sólida con la tangente a la superficie líquida. La tangente es una recta tangente que pasa por el punto de contacto. Aquí en la gota el angulito de contacto es este que estoy marcando, y en el caso de tener el líquido dentro de un recipiente, el ángulo θ es este que está aquí. Lo mido desde el vidrio hasta la recta tangente a la superficie del líquido en el punto de contacto. En el caso del mercurio, entonces lo medimos desde el vidrio hasta la recta tangente, hasta esta recta que está punteada aquí. O si lo tengo en un recipiente, lo mido desde el vidrio hasta la tangente a la superficie en el punto de contacto. Ahora sí, el ángulo de contacto es más chico que 90 grados, decimos que el líquido moja al vidrio, es decir, va a ascender sobre las paredes de vidrio. En cambio, si el ángulo de contacto es mayor que 90 grados, observemos que aquí es mayor de 90 grados,
decimos que el líquido no moja al vidrio. En lugar de adherirse al vidrio, en realidad lo que hace es formar este menisco convexo. La expresión que nos permite calcular la altura es esta que está aquí, donde nos dicen que H es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto sobre la densidad del líquido por la gravedad y por el radio R, que es el radio del capilar. Observemos aquí. En el caso, por ejemplo, que tuviésemos agua, el agua va a subir por el capilar a una altura H, que es esta que está aquí. Y en el caso del mercurio, en el capilar va a descender desde la superficie libre una altura H. Analicemos un poco cómo son estas variantes o cómo varía la altura H. La altura H va a aumentar si la tensión superficial aumenta, simplemente porque la tensión superficial es directamente proporcional a la altura y sin embargo es inversamente proporcional al radio del capilar. Es decir, la altura H va a aumentar siempre y cuando el radio disminuya. Consideremos algunos ángulos en particular. Si justo el ángulo de contacto vale 90 grados, coseno de 90 es 0, por lo tanto H es 0. Ni va a subir ni va a bajar en ese caso. Si θ es menor que 90 grados, como ocurría con el agua, la altura será positiva. Si el ángulo de contacto es mayor a 90 grados, la altura será negativa, va a descender como ocurre en el mercurio. Continuamos un poquito y vemos las bombas y el corazón. En particular aquí en este esquema se muestra una bomba bastante sencilla. Observemos que tiene una válvula de entrada y una válvula de salida. Cuando yo deslizo el pistón hacia la izquierda, disminuye la presión del fluido que hay aquí dentro de este cilindro. Por lo tanto, se produce la entrada, esta válvula que está aquí se abre y se produce la entrada de fluido a este recinto. Luego, si yo muevo el pistón hacia la derecha, la presión aquí aumenta. Entonces, al aumentar, esta válvula se cierra y se abre la de salida. Podemos aplicar este modelo de bomba a cada una de las 4 cavidades del corazón, a las 2 aurículas y a los 2 ventrículos. Y eso nos va a permitir explicar de manera sencilla el ciclo cardíaco. Entonces, lo que vamos a suponer es que cada aurícula y cada ventrículo se comporta como la bomba que acabamos de describir. Es decir, cada uno de esos compartimientos tiene una válvula de entrada y una válvula de salida. Y el ciclo cardíaco podemos considerar que comienza, por ejemplo, aquí, en esta etapa que llamamos A. En la diástole, el corazón se relaja entre cada latido y la sangre se mueve hacia el corazón y ambas aurículas se llenan rápidamente. En la diástole, las aurículas abren sus válvulas de entrada y se llenan rápidamente. Posteriormente comienza la sístole. Estoy en esta situación de acá. La contracción empuja la sangre a través de las válvulas mitral y tricúspide hacia los ventrículos. Cuando comienza la sístole se cierran las válvulas de entrada de las aurículas y se habilitan las de salida. Las de salida son salidas hacia los ventrículos. La tercera etapa podríamos considerar que es esta y que corresponde a la contracción de los ventrículos que obliga a la sangre a pasar a través de las válvulas semilunares hacia la arteria pulmonar que la conduce a los pulmones y hacia la aorta. Es decir, en esta etapa
los ventrículos se contraen, se cierran las válvulas de entrada y se habilitan las válvulas de salida. En la cuarta etapa, esta que se ha dibujado aquí, corresponde cuando el corazón se relaja y se cierran las válvulas semilunares, cierran estas, y la sangre llena las aurículas, se habilitan las entradas a las aurículas y el ciclo comienza nuevamente. Bueno, con esto damos por finalizada la unidad número 2, que es biofísica cardíaca y respiratoria.